10 de abril de 1912, el barco más grande y lujoso jamás construido zarpó desde Inglaterra. Su nombre era RMS Titanic. En ese momento, el Titanic representaba el máximo logro de la ingeniería moderna. Tenía tecnología avanzada, tenía lujo extremo y tenía una reputación que parecía imposible de romper. Muchas personas incluso decían que el Titanic era insumergible, pero solo 4 días después, ese gigantesco barco terminó en el fondo del océano. Más de 1,500 personas murieron. Y lo que hace esta historia aún más impactante es que el desastre pudo haberse evitado, porque antes, durante y después del viaje ocurrieron decenas de coincidencias extrañas, errores humanos y detalles increíbles que casi nadie conoce. Hoy vamos a ver 25 datos impactantes sobre el Titanic que revelan cómo ocurrió realmente esta tragedia, y algunos de ellos parecen sacados de una película. Cuando el Titanic fue construido, era algo nunca antes visto. Medía aproximadamente 269 metros de largo. Para poner eso en perspectiva, eso es casi el tamaño de 3 campos de fútbol. El barco fue construido por la compañía Harland and Wolff en Irlanda del Norte. En su construcción participaron más de 3,000 trabajadores, y lo impresionante es que tardaron solo 2 años en construirlo. Pero lo más sorprendente era el lujo. El Titanic tenía piscina interior, gimnasio, baños turcos, restaurantes elegantes, escaleras de mármol. Para los pasajeros de primera clase, viajar en el Titanic era como estar en un hotel flotante de lujo. Uno de los mitos más famosos sobre el Titanic es que era insumergible. Aunque técnicamente la compañía nunca dijo exactamente esa palabra, muchos periódicos de la época afirmaban que el barco era prácticamente imposible de hundir. El Titanic tenía 16 compartimentos estancos. Esto significaba que si una parte del barco se llenaba de agua, las otras secciones podían mantenerse cerradas. Los ingenieros pensaban que el barco podía mantenerse a flote incluso si 4 compartimentos se inundaban. Pero había un problema. Si 5 compartimentos se llenaban de agua, el barco inevitablemente se hundiría. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. Durante el viaje, varios barcos enviaron mensajes de advertencia. Informaban que había muchos icebergs en el Océano Atlántico. Uno de esos barcos era el SS Californian. Pero por varias razones, algunas de esas advertencias nunca llegaron al capitán. Otras fueron ignoradas. El Titanic continuó navegando a gran velocidad. En la noche del 14 de abril de 1912, todo cambió. A las 11:40 de la noche, los vigías del Titanic vieron algo en el horizonte. Era un iceberg gigante. Intentaron avisar al puente de mando. El barco intentó girar para evitarlo, pero ya era demasiado tarde. El iceberg rozó el costado del Titanic. El impacto no fue una explosión dramática. De hecho, muchos pasajeros ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado, pero debajo del agua, el casco del barco se había abierto en varios puntos y 5 compartimentos comenzaron a llenarse de agua. Eso selló el destino del Titanic. Uno de los errores más trágicos del Titanic fue la falta de botes salvavidas. El barco transportaba más de 2,200 personas, pero solo tenía 20 botes salvavidas. Eso era suficiente para aproximadamente 1,178 personas. En otras palabras, más de la mitad de las personas a bordo no tenían forma de escapar. Cuando el capitán se dio cuenta de que el barco se hundiría, ordenó evacuar a los pasajeros. Pero el caos ya había comenzado. Durante el desastre ocurrieron historias increíbles. Una de las más famosas es la de la banda del barco. Los músicos decidieron seguir tocando música para mantener a los pasajeros tranquilos. Continuaron tocando incluso cuando el barco se estaba hundiendo. Otra historia famosa es la de algunos pasajeros que se negaron a subir a los botes porque pensaban que el barco no se hundiría realmente. En ese momento, nadie podía imaginar que el Titanic desaparecería en pocas horas.
A las 2:20 de la madrugada, el Titanic finalmente desapareció bajo el agua. El barco se partió en dos. Miles de personas quedaron atrapadas en el océano helado. El agua estaba cerca de -2 grados Celsius. La mayoría de las personas en el agua murieron en minutos por hipotermia. Horas después, el barco RMS Carpathia llegó al lugar del desastre. Rescató a los sobrevivientes, pero para entonces ya era demasiado tarde para la mayoría. Conclusión: el hundimiento del Titanic se convirtió en uno de los desastres marítimos más famosos de la historia, no solo por la tragedia, sino por las increíbles coincidencias, errores y decisiones humanas que llevaron al desastre. Más de un siglo después, la historia del Titanic sigue fascinando al mundo, porque nos recuerda algo importante. Incluso los avances tecnológicos más impresionantes pueden fallar cuando la arrogancia humana se interpone.